Entonces, la tasa de transpiración va a depender, ¿no es cierto?, del gradiente de potencial entre el suelo y el aire y la suma de todas las resistencias, ¿no es cierto?, al flujo del agua. Entonces, como las plantas absorben continuamente el agua del suelo desde las raíces, ¿no es cierto?, va a haber una cantidad de agua que no llega a alcanzar la parte superior de la columna y que es retenida, ¿no es cierto?, por la planta para llevar a cabo el metabolismo, los procesos de crecimiento. Esta cantidad de agua que la planta absorbe se llama capacitancia, ¿ya? Una planta en condiciones normales tiene un equilibrio entre el agua que pierde por transpiración y el agua que va a absorber, ¿no es cierto? Si es que el suelo está a capacidad de campo, o sea, si es que el suelo tiene condiciones de agua óptimas, ¿ya? Entonces, esto implica que a lo largo de un día determinado, la planta no va a estar todo el día sujeta a un grado de hidratación máxima, ¿ya? Porque justamente la tasa de flujo del agua, ¿no es cierto?, va a depender de todas estas diferentes resistencias que están asociadas a distintas variables, que pueden ser variables ambientales o pueden ser también variables relacionadas con la misma planta, que van a ir determinando cómo va a ir cambiando el flujo del agua a lo largo del día para una planta en un ambiente determinado. Entonces, estas resistencias a que el agua se vaya perdiendo, ¿no es cierto? Las primeras son abióticas. Entonces, una de las primeras resistencias que una planta va a encontrar es la resistencia que ejerce el mismo suelo, ¿ya? Entonces, la resistencia del suelo va a depender de la conductividad hidráulica del suelo, o sea, del tipo de suelo, y también, ¿no es cierto?, del tamaño de las partículas que están formando este suelo y que definen la disponibilidad del agua que puede llegar a tener ¿ya? Esta, de hecho, es una de las resistencias que puede variar de gran manera a lo largo del día porque va a depender también de cuánta agua pueda llegar a ganar o perder un suelo determinado. La misma raíz de la planta también ejerce una resistencia, que es la segunda. Esta resistencia, de hecho, es una de las más altas que se experimenta y que define, ¿no es cierto?, este flujo de agua y está muy relacionada, ¿no es cierto?, a la estructura o la cantidad de agua que está presente en los protoplastos de las células que conforman la raíz. De ahí el xilema, el mismo tejido conductor, ¿no es cierto?, que se encarga de llevar el agua desde las raíces hacia las hojas, también ejerce una resistencia. Este es un valor constante y solamente va a ir cambiando, se va a ir modificando a medida que el tallo de la planta va a ir creciendo. De ahí el mismo mesófilo de las hojas también ejerce una resistencia. Este valor, esta resistencia del mesófilo es muy variable y va a depender de la anatomía que puede tener una hoja. Entonces, como vimos, ¿no es cierto?, el agua en el mesófilo puede tomar distintas vías, ¿no es cierto?, puede moverse por la vía apoplástica o por la vía simplástica y entonces el recorrido que va a tomar el agua, ¿no es cierto?, va a ir definiendo el tipo de resistencia que puede llegar a ejercer este tejido sobre la pérdida de agua. Luego, la misma cutícula de la planta, la capa protectora que está sobre la epidermis, también tiene una resistencia a la pérdida de agua y esta resistencia también es muy alta porque la cutícula, si ustedes se acuerdan, es una sustancia básicamente hidrofóbica. Está diseñada para ayudar a que la planta no pierda agua. De allí, los mismos estomas también tienen o ejercen una resistencia a la pérdida de agua y esta resistencia es variable porque va a depender del grado de apertura que tienen los estomas y entonces cuando los estomas están cerrados, esta resistencia se acerca, ¿no es cierto?, o tiende hacia el infinito y cuando los estomas están abiertos la resistencia es mínima pero no llega a ser completamente nula. Finalmente, la última resistencia a la pérdida de agua
es la resistencia del aire, y entonces esta es la resistencia que ejerce esta capa límite de la que hablamos al inicio de la clase y que va a definir, ¿no es cierto?, si el agua se pierde con mayor o menor facilidad. Entonces, de lo que ustedes pueden deducir, ¿no es cierto?, de estas resistencias, va a haber varios factores que van a afectar la tasa de transpiración. El primero de estos factores es justamente la radiación. Y entonces, las plantas, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo sus procesos fotosintéticos van a absorber luz y van a absorber radiaciones, sobre todo del tipo rojo, infrarrojo, ¿no es cierto? Pero a la vez que absorben, también van a irradiar, sobre todo radiación infrarroja. Cuando la planta absorbe más energía de la que es capaz de irradiar, entonces el exceso, ¿no es cierto?, de energía se va a disipar por convección o por transpiración, y esto va a tener un efecto directo sobre la apertura estomática. La humedad relativa del aire, o sea, el contenido de agua o humedad que puede tener el aire, también va a modificar el potencial hídrico de la atmósfera, y entonces la diferencia de potencial entre esta y la cantidad de agua que tiene la hoja hace o favorece, ¿no es cierto?, que favorece o impide que salga una cantidad determinada de vapor de agua desde el tejido de las hojas. La temperatura también es un factor que va a controlar, ¿no es cierto?, la presión de vapor del agua, y a medida que la temperatura aumenta, la presión de vapor va a aumentar de manera exponencial. Como vimos al inicio de la clase, la velocidad del viento también va a influir sobre el gradiente de vapor de agua que está cercano a la superficie foliar. Y esto es justamente porque la capa límite de aire que está en contacto con la superficie de la hoja cuando no hay viento, ¿no es cierto?, se satura de vapor de agua, y entonces ahí los potenciales hídricos de la atmósfera y de la hoja pueden llegar a igualarse. Si es que la velocidad del viento aumenta y se impide esta saturación, se promueve la salida de vapor. Entonces, a mayor velocidad del viento, la diferencia de potencial hídrico se vuelve más considerable, y entonces esto puede llevar a que los estomas se cierren para justamente por pérdida de turgencia de las células oclusivas. Va a salir agua de las células oclusivas y entonces el estómago se cierra. La cantidad de agua que se le suministra a la planta, la disponibilidad de agua en esta interfase suelo-raíz también va a influenciar directamente la transpiración, justamente por las diferencias de potencial, por el gradiente de potencial que se forman, ¿no es cierto? Entonces, este gradiente de potencial puede causar una disminución del potencial hídrico de la hoja, y entonces ahí la resistencia del estoma aumenta, ¿ya? Hablando de factores internos dentro de la misma planta, hay que considerar, por ejemplo, el área foliar, cuánta área fotosintética está disponible, cuál es la estructura de las hojas, cuál es la exposición de las hojas. Estos factores internos afectan también, ¿no es cierto?, a la transpiración, y, por ejemplo, en especies en donde hay caída de hojas, esto va a suprimir completamente, casi, todos los procesos de transpiración en la planta. Cuando caen las hojas, por ejemplo, en ambientes donde hay una estacionalidad, pero también, por ejemplo, cuando se ha dado una sequía prolongada, las plantas tienden a perder las hojas, o incluso también cuando hay eventos de inundación prolongados. El hecho de estar en suelos anegados también provoca que se pierdan las hojas, ¿ya? La capacidad de absorción del sistema radical de una planta también va a influir en la transpiración, justamente, ¿no es cierto?, por la capacidad que van a tener las raíces de absorber agua, y entonces esta agua que se absorbe define un poco el gradiente de potencial que se forma, ¿no es cierto?, entre el suelo, la planta y el aire. Entonces, al inicio hablamos de la estructura de los estomas, ahora vamos a tratar de entender cómo es que los estomas se abren y se cierran, ¿no es cierto?, a lo largo del día. Como ya vimos, los estomas son las estructuras principales de la planta por donde va a ocurrir la transpiración.
Y entonces la forma o la organización del aparato estomático va a coordinar, ¿no es cierto?, estos eventos de cierre o de apertura que van a controlar la tasa de transpiración. La apertura, ¿no es cierto?, del estómago implica que